Bien, estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar razones y proporciones. Eso es el tema para el día de hoy. Vamos a comenzar entonces con la razón aritmética. Profesor, que el símbolo es la letra R y la letra A. Razón aritmética. Ahora, profesor, ¿qué es una razón aritmética? Es la comparación de dos cantidades mediante la sustracción. Ahora, profesor, la primera cantidad debe ser la letra A y la segunda cantidad, profesor, la letra B. A menos B va a ser igual a una constante K. Profesor, estamos comparando dos cantidades mediante la sustracción. Y eso vendría a ser, profesor, la razón aritmética. La comparación de dos cantidades mediante la sustracción. La primera cantidad y la segunda cantidad lo estamos comparando mediante la sustracción. Y, profesor, nos va a salir una constante K. Ahora, profesor, A tiene un nombre, se le llama, profesor, antecedente. B, profesor, se le llama consecuente. Y, profesor, ¿quién es K? K es, profesor, el valor de la razón aritmética. Nada más, como les estaba comentando, es la comparación de dos cantidades mediante la sustracción. Profesor, A viene a ser el antecedente, B el consecuente y K, profesor, el valor de la razón aritmética. Por ejemplo, profesor, voy a comparar el 20 con el 15. Profesor, voy a comparar el 20 con el 15. Estoy comparando dos cantidades mediante la sustracción. ¿Cuánto es 20 menos 15, profesor? Todos sabemos que es igual a 5. Y eso vendría a ser, profesor, la razón aritmética, la comparación entre dos cantidades mediante la sustracción. 20 menos 15 es igual a 5. 20 sería el antecedente, 15 el consecuente y 5, profesor, 5 sería el valor de la razón aritmética. Bien, profesor, ahora vamos a pasar a la razón geométrica. Profesor, la razón geométrica, el símbolo sería la letra R y la letra G de geométrica. Entonces, profesor, ¿qué es la razón geométrica? Es la comparación de dos cantidades mediante la división. Muy bien, profesor, entonces nosotros vamos a comparar dos cantidades, pero, profesor, mediante la división, y a él se le llama razón geométrica. Por ejemplo, profesor, voy a comparar A con B. Profesor, A entre B es igual a una constante K. Estoy comparando dos cantidades mediante la división. Profesor, A sería el antecedente, B sería el consecuente, y, profesor, y aquí, profesor, debe ser la constante K, y, profesor, sería el valor de la razón geométrica. Nuevamente, profesor, A sería el antecedente, B, profesor, sería el consecuente, y la constante K, profesor, sería el valor de la razón geométrica. Y eso sería, profesor, el valor de la razón geométrica. Por lo tanto, profesor, voy a comparar dos cantidades mediante la división. Por ejemplo, voy a comparar el 18 con el 6 mediante la división. ¿Cuánto será 18 entre 6, profesor? 18 entre 6 debe ser igual a 3. Entonces, profesor, 18 sería el antecedente, profesor, el 6 el consecuente, y el 3, profesor, sería el valor de la razón geométrica. Y eso sería, profesor, de manera directa, si yo voy a comparar dos cantidades mediante la sustracción, debe ser la razón aritmética. Si yo, profesor, voy a comparar dos cantidades mediante la división, sería, profesor, la razón geométrica. Bien, profesor, eso es la primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte. Profesor, y la segunda parte también es similar a la primera parte. Nos están hablando de la proporción aritmética. La proporción aritmética. Profesor, es la igualdad
es una igualdad. A menos B es igual a C menos D. Profesor, la proporción aritmética sería, profesor, A menos B es igual a C menos D. Bien, profesor, eso sería la proporción aritmética. Es una igualdad de dos sustracciones. A menos B sería, profesor, la razón aritmética. Y, profesor, C menos D también sería, profesor, otra razón aritmética. Ahora, profesor, ahí tenemos que conocer los elementos. Profesor, A y D, profesor, se le llama términos extremos. Los términos que son extremos sería la letra A y la letra D. Profesor, B y C, profesor, serían los términos medios, nada más. Y eso sería, profesor, la proporción aritmética. Profesor, A menos B es igual a C menos D. Lo que tenemos que saber es, profesor, que A y D son los términos extremos. B y C, profesor, deben ser los términos medios. Por ejemplo, profesor, ¿cuánto es 20 menos 5? 20 menos 5, profesor, sería 15. 28 menos 13, también, profesor, sería 15. Por eso, profesor, ellos dos son iguales. Y por lo tanto, profesor, voy a colocar 15. 20 menos 5 es igual a 28 menos 13. Profesor, ¿por qué? Porque 20 menos 5 sería 15 y 28 menos 13, profesor, también sería 15. Ahora, profesor, 20 y el número 13, 20 y 13, profesor, deben ser los términos extremos. 5 y 28, profesor, deben ser los términos medios. Bien, profesor, y eso sería la proporción aritmética. Profesor, ahora vamos a pasar a la proporción geométrica. Profesor, A entre B es igual a C entre D. Profesor, es una igualdad de dos divisiones. La primera división es A entre B y la segunda división C entre D. Ahora, profesor, la proporción geométrica se cumple lo siguiente. Profesor, A por D debe ser igual a B por C. Eso es la condición de la proporción geométrica. Profesor, la multiplicación de A por D debe ser igual a la multiplicación de B por C. Profesor, otra cosa importante, A y D, profesor, serían los términos extremos. B con C serían, profesor, los términos medios. La observación importante, profesor, se debe cumplir que la multiplicación de A por D debe ser igual a la multiplicación de B por C. Profesor, si no son iguales, profesor, ¿qué pasa si yo multiplico y no son iguales? Entonces, profesor, ya no sería una proporción geométrica. Profesor, a ver un ejemplo. 25 entre 5, profesor, ¿cuánto es? Sería 5. 10 entre 2 también sería 5. Por lo tanto, profesor, ellos dos son iguales. 25 entre 5 debe ser igual a 10 entre 2. Ahora, profesor, para que sea una proporción, se debe cumplir que la multiplicación de A por D debe ser igual a B por C. Entonces, profesor, 25 por 2, profesor, ¿cuánto sería 25 por 2? Sería, profesor, 50. Y, profesor, 5 por 10, profesor, ¿cuánto sería? También sería 50. Entonces, profesor, como ellos dos son iguales, 25 por 2 es 50 y 10 por 5 es 50, por lo tanto, profesor, sería una proporción geométrica. La multiplicación, profesor, de 25 por 2 debe ser igual a 5 por 10. Profesor, si te cumple la igualdad, por lo tanto, debe ser una proporción geométrica. Bien, profesor, y ya para finalizar, solamente una observación importante. Voy a colocar dos equivalencias importantes que se trabaja en el tema de razones y proporciones. Por ejemplo, esta lectura de aquí, profesor, ¿cómo lo podemos trasladar a una expresión matemática? A es a B como 3 es a 5. Profesor, ¿cómo es eso que A es a B como 3 es a 5?
Cada vez que tú leas en un problema esto, A es a B, como 3 es a 5, ¿qué se hace, profesor? Vas a dividir A entre B, y la palabra como significa igualdad, y también vas a dividir 3 entre 5. Profesor, A es a B, A es a B. La palabra como significa igualdad, A es a B como 3 es a 5. A es a B como 3 es a 5. Luego, profesor, ¿qué es lo que vas a hacer? Siempre le tienes que multiplicar por una constante K. Y eso sería, profesor, la equivalencia de A es a B como 3 es a 5. A es a B lo vas a colocar en división. La palabra como significa igualdad, 3 es a 5. Vas a dividir 3 entre 5, pero siempre, profesor, se le multiplica por una constante K. Bien, profesor, la otra observación sería, dos números están en la relación de 4 a 7. Dos números están en la relación de 4 a 7. Ahora, profesor, la palabra relación, profesor, significa división. Se vayan a olvidar eso. La palabra relación, profesor, significa división. Ahora, profesor, como los dos números no conocemos, yo le he colocado que el primer número sea X y el segundo número sea Y. Me está mencionando dos números, están en la relación de 4 a 7. Profesor, no sabemos quiénes son los números. Efectivamente no sabemos. Al primer número le he colocado X y al segundo número le he colocado la variable Y. Profesor, debe ser igual a 4 dividido entre 7. Pero, profesor, siempre le tenemos que multiplicar por una constante K. Siempre, profesor, le tenemos que multiplicar por una constante K. X es a 7 como 4 es a 7. Y siempre le multiplicamos por una constante K. Bien, chicos, y ahí nos vamos a quedar con respecto a la teoría.